A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a cara con el periodista Enrique Tusain. De la mañana con 5 minutos, estamos en lunes 12 de febrero, se acabaron las precampañas, esta primera estación de cara al proceso electoral, a las elecciones que tendrán lugar el primer domingo de julio de este año de 2018, se acabaron las precampañas, ayer los últimos actos públicos que podían hacer los precandidatos que fueron ya oficializados como candidatos en cada una de las demarcaciones a las que aspiraban. Los 3 candidatos presidenciales concluyeron en distintos estados que son, digamos, estados clave o estados muy significativos por el número de electores que existen en cada una de estas entidades. En el caso de José Antonio Meade, el ahora ya candidato oficial del PRI, del Partido Verde y de Nueva Alianza a la presidencia de la República, concluyó en el Estado de México. El centro político, no solo del priismo, hay que recordar que el Estado de México nunca lo ha perdido el PRI. Parecía que había una posibilidad en la última elección. Sin embargo, terminaron con Alfredo del Mazo, pariente del presidente de la República, terminaron los priistas ganando el Estado, la elección a gobernador hace exactamente 6 meses. Y ahí en Tlalnepantla, José Antonio Meade terminó su precampaña y lo dijo así textualmente: hace un año se nos decía que se veía difícil, y hace un año ¿quién ganó en el Estado de México? Tal vez lo que le faltó agregar a José Antonio Meade dentro de su declaración es que pues el PRI retuvo el padrón más importante del país, que es el del Estado de México, con más de 14 millones de electores. Lo hizo a través de una movilización sin igual, de la intervención de la presidencia de la República, de un gobernador que intervino, Erubiel, hasta el último momento para asegurar la victoria, con compra de votos asegurada y documentada por la prensa, en los medios de comunicación. Y bueno, toma José Antonio Meade de alguna forma como baluarte al Estado de México, el centro político del peñanietismo, donde viene Grupo Atlacomulco y digamos, esa tierra que en este momento es el epicentro político del Partido Revolucionario Institucional. También el fin de semana generó mucha polémica. Seguramente, si usted tiene redes sociales y si pudo leer algunas notas, se dará cuenta de una desafortunada declaración del presidente nacional del PRI, de Enrique Ochoa Reza, que en un mitin de precampaña calificó a aquellos que dejan su partido, que dejan el Partido Revolucionario Institucional para probar suerte en otro partido, en específico uno, Morena, los calificó de prietos. Vamos a escuchar la declaración, lo comentamos, y me gustaría también conocer tu opinión, si te parece que esta alocución del presidente del PRI es racista o no. La escuchamos. De algunos que se van huyendo a Morena son los prietos. Y a esos prietos desde aquí les decimos, les vamos a demostrar, son prietos, pero ya no aprietan. Después de esta declaración que hizo el presidente nacional del PRI, pidió disculpas a través de su cuenta oficial de Twitter, diciendo que no quería hacer digamos, que no tenía ningún vínculo con raza o con algo discriminatorio por el color de piel. Sin embargo, sabemos que esta palabra en específico, prieto, difícilmente se utiliza para descripciones, casi siempre se utiliza para agredir racialmente
a una persona, y más en un contexto, en un país, a veces tratamos de esconderlo, pero un país con demasiado racismo, un país en donde el color de piel sí marca, y ahí está el estudio de movilidad social que realizó el INEGI el año pasado, en donde dejan claro que entre más blanca es la piel hay más posibilidades de ascenso social, y entre más oscura es la piel menos posibilidades hay de ascenso social en nuestro país. Por lo tanto, sigue teniendo la palabra prieto una carga simbólica, una carga racista, una carga discriminatoria que es innegable. Andrés Manuel López Obrador terminó en nuestras tierras, en Jalisco, un evento en la Glorieta de los Niños Héroes. Habló sobre los impuestos, promete no subir los impuestos, algo que por cierto prometen todos en campaña. Ya sucedió con Enrique Peña Nieto como candidato a la presidencia, que en una entrevista en plena campaña le preguntaron eso y dijo que no, que había que tener más racionalidad en el gasto, eficiencia, distribuir mejor los recursos, pero que no pensaba en acometer ninguna reforma fiscal de magnitud. Imagínate si hubiera prometido nuevos impuestos, nueva carga impositiva. Este es el sexenio en donde más recaudación ha tenido el Estado a través no solo de los nuevos impuestos que se implantaron, sino de lo que ya hemos platicado en este espacio, el IEPS, el aumento de la gasolina, la facturación electrónica, es decir, todos los cambios que hemos vivido. Entonces Andrés Manuel promete no subir los impuestos, pero no queda más que una promesa de campaña, hay que decirlo, para que Andrés Manuel cumpla lo que promete, porque promete muchísimas cosas, promete refinerías, promete becas, educación, universidades. Pues tiene que hacer una reforma fiscal con el dinero que tiene en este momento el Estado mexicano, que no es poco, pero aún así sigue siendo insuficiente. Es imposible pagar todo el rosario de propuestas que ha hecho Andrés Manuel López Obrador. En campaña yo creo que sería más responsable de los candidatos que dijeran, una memoria económica, que dijeran, prometo esto, todas estas propuestas, que casi todas tienen que ver con gasto, porque nadie quiere meterse con temas fiscales en campaña que suelen quitar votos. Entonces que digan, prometemos todo esto, pero lo vamos a sacar de aquí. Es decir, una memoria económica, una memoria fiscal que permitiría saber si en realidad son propuestas demagógicas, solamente para ganar votos en campaña, o si tienen idea los candidatos de cómo le van a hacer para sacar esos recursos, y por lo tanto que sus propuestas sean más creíbles. Quien también concluyó su precampaña el día de ayer fue Ricardo Anaya. Por cierto, en paralelo hubo una ratificación dentro del Partido de Acción Nacional de Ricardo Anaya como su candidato. Salieron a votar un buen número de panistas en nuestro país. Hay 280,000 militantes del Partido de Acción Nacional. Salió el 72% a ratificar al candidato único, que es otra tomadura de pelo, porque al final una competencia electoral, una interna en un partido político en donde no se puede elegir más que a un solo candidato, pues es un buen acto de movilización, de propaganda de un partido político que nos termina costando dinero porque se paga con recursos públicos, pero que Ricardo Anaya competía contra su sombra, no competía contra nadie, y por lo tanto era natural que Anaya fuera ratificado como el candidato de Acción Nacional. Así terminaron los tres, y por cierto en un contexto en donde hay una guerra de encuestas por todos lados. He tratado de ir sintetizando esas encuestas y sacar algunos promedios. Si pusiéramos todas las encuestas juntas que se han publicado desde que inició la precampaña, quien menos porcentaje le da a Andrés Manuel López Obrador es Mendoza Blanco, con 30%. Quien le da más porcentaje de intención de voto a Andrés Manuel es El Financiero, con 38%. En el caso de Ricardo Anaya se mueve también entre un límite inferior, mínimo, diría yo, de 18% y un límite máximo de 26%, que fue el que le otorga precisamente Mendoza Blanco y Asociados, una encuesta que estuvo en las redes sociales y en algunos portales el día de ayer. Y con José Antonio Meade, quien menos le da es 12% y quien más le da es 16% de intención de voto, entre ellos el semanario de la Arquidiócesis a través de Polymetrics, que es su encuestador. Entonces está claro que la fotografía del término de las precampañas es que Andrés Manuel López Obrador encabeza, dependiendo de la encuesta, entre 30 y 38%. En segundo lugar está Ricardo Anaya, dependiendo también la encuesta, entre 18 y 26%. Y en tercer lugar José Antonio Meade, entre 12 y 16%. También acabaron las precampañas en Jalisco. El sábado fue oficializado Miguel Castro como el candidato del PRI. Lo sabíamos, no competía tampoco contra nadie. También lo hizo en una asamblea estatal Carlos Lomelí de Morena, que fue también oficializado.
Y ayer ya estuvo con Andrés Manuel López Obrador en el templete Carlos Lomelí, y por cierto le dio la bienvenida a quien estuvo con nosotros el viernes pasado aquí, que es Alberto Uribe, nuevo integrante y coordinador estatal de Morena, el coordinador de la campaña de Andrés Manuel López Obrador en Jalisco, y también quien concluyó su campaña el día de ayer fue Enrique Alfaro, que también acompañó a Salvador Zamora, el que será el abanderado de Movimiento Ciudadano en Tlajomulco, para ver si este partido, para ver si los naranjas pueden retener por cuarta ocasión este municipio del sur de la metrópoli. Se habló de traición, de Alberto Uribe y de todos estos temas que envuelven a la política local. Así concluyeron las precampañas, están ya todos los actores listos, sabemos quiénes son, quiénes estarán en la boleta el próximo 1 de julio, y aquí en Zona 3 Noticias, en Cara a Cara, les estaremos dando seguimiento puntual para analizar sus propuestas, contrastes y perspectivas rumbo al proceso electoral. 9:15 a.m, te recuerdo el WhatsApp en la cabina para que opines de lo que gustes, cómo terminaron las precampañas, esta alocución de Prietos del presidente nacional, del Partido Revolucionario Institucional, o que le mandes alguna pregunta a nuestro invitado, que es Gerardo de la Cruz. Él es fiscal anticorrupción. Sabemos el tortuoso proceso que hubo para poder elegir un fiscal anticorrupción en Jalisco. Al final está electo, nada más está en el proceso de la presentación de los exámenes de control y confianza. Y al regreso del corte platicamos con Gerardo de la Cruz. Seguimos en Cara a Cara, 9:19 a.m. Te recuerdo nuestro WhatsApp, 33 18 80 76 41. Se reciben preguntas, comentarios, recomendaciones, quejas, lo que quieras. Están abiertas las líneas de comunicación. También el WhatsApp, el Twitter, @Zona 3 Noticias, o mi Twitter personal, @EFTousaint, con doble S. Fiscal de anticorrupción, Gerardo de la Cruz, ¿cómo estás? Muy bien, con el gusto y placer de saludarlos nuevamente y compartir ese espacio con ustedes y con el público, desde luego. Oye, aquí te invitamos, pero como especialista, como académico. Sí, claro, desde luego, es una experiencia diferente, porque siempre habíamos venido con ese papel de críticos, sí, bastante, y duro, sí, normalmente, era un poquito lo que nos caracterizaba. Y ahora pues estamos con una faceta diferente. Todavía no hemos podido estar ya completamente habiendo tomado protesta, no lo hemos hecho, pero finalmente ya se nos ha declarado elegidos y estamos en ese proceso de empezar a trabajar, de que nos digan que ya podemos hacer las cosas. Obviamente sabemos que esas críticas que hacíamos ahora las recibiremos. Esperamos no dejar mucho espacio para que sea una crítica, pues como la que nosotros estamos acostumbrados a hacer, pero yo creo que tarde o temprano llegarán. ¿Quién te convence, Gerardo, en aquellos momentos que estaba la convocatoria para ser fiscal anticorrupción? ¿Quién te convence a registrarte? Fíjate que fue una situación bastante interesante, curiosa. ¿Por qué? Porque yo vi la convocatoria y no lo pensé, o sea, tal cual no lo pensé. O sea, ¿Te pasaste de largo? Lo pasé de largo. Sí teníamos algunos meses, el solo hecho de ser un académico que le tocaba opinar sobre cuestiones precisamente de seguridad y mucho de administración de justicia, pues nos hacía que desde nuestra trinchera, de alguna manera, combatiéramos la corrupción, finalmente. Incluso, no sé si recordarás, pero yo tenía esa tesis de que a los miembros del Poder Judicial inclusive se les tendrían que practicar exámenes de control de confianza. Yo lo señalé siendo litigante, y eso en su momento pues, no me dejaba muy bien parado entre los juzgados, no lo veían muy bien. Finalmente hace algunos 9 meses ya, que cuando empieza todo este proceso de armar el sistema estatal anticorrupción, la Barra Mexicana de Abogados, Capítulo Jalisco, me hace el favor de invitarme, sin ser barrista, a formar parte de su comité anticorrupción. O sea, invitaron a 2 personas externas a la barra para que formaran parte de este equipo de trabajo que se armó con la finalidad de hacer una aportación a los documentos que se presentarían al Congreso del Estado. Nos incorporamos, tuvimos reuniones de trabajo, pudimos hacer lo que estaba de nuestra parte, y se acabó ese proceso. O sea, nosotros dejamos ya finalmente de formar parte de este comité. Cuando salió la convocatoria, la vi, pero no me interesó, como no me habían interesado muchas otras. Simplemente. O sea, ahí no tomaste la decisión cuando viste la convocatoria. No tomé la decisión, sino que días posteriores me contactan. Eso ya, el hablar de convencerme,
Yo creo que fue un proceso de decisión ¿O cómo te personal. convences tú, no? De hecho, Personalmente. vino la invitación, me habló precisamente quien es el coordinador de ese comité de participación, perdón, de ese comité anticorrupción de la barra, me habla para preguntarme que si me di cuenta de esa convocatoria. Le dije, sí, desde luego, sí la vi. Me dice, oye, pues la barra está interesada en impulsar un perfil para que participe como aspirante a la Fiscalía Anticorrupción. Y yo dije, pues qué bueno que la barra haga algo así, algo por el estilo. Me dicen, pero nos gustaría que fueras tú. O sea, nos gustaría que fueras tú. Y tal pero cual, sorpresa, ¿no? tal como lo dijera Fox en su momento, dije, ¿y yo por qué? ¿Y yo por qué? ¿Y yo por qué? O sea, estoy muy a gusto en la ¿yo por qué? academia. Estoy a gusto en la academia, estoy a gusto en mi oficina. Aparte, tú eres el presidente de ese comité anticorrupción de la barra, ¿por qué tú no? Y me dice, bueno, es que la verdad es que tú has hecho una labor durante algún tiempo que te dan los elementos para precisamente ser aspirante a esta situación. De entrada, obviamente que no fue algo que se decidió en ese momento, sino que lo comenté con mi familia, hice algunas valoraciones. Es un cambio de vida. Es un cambio de vida que implica, vamos, inclusive lo primero que me dice mi esposa es que vamos a perder nuestra tranquilidad. Pues sí. Cuando nosotros estamos muy tranquilos, salimos a caminar muy a gusto y cosas por el estilo. Que es un bien a valorar, por supuesto, cuando tomas una decisión, ¿no? Pero entonces también pensé que hay momentos en que tienes que hacer las cosas y consideré que era el momento para dar mi esfuerzo a generar un cambio en la sociedad que pudiera en realidad influir a la situación en la que estamos viviendo. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no? Finalmente, ¿por qué dejar siempre que sean los mismos los que estén, de alguna manera entrecomillada, haciendo lo que nos toca hacer a todos? ¿Por qué dejar siempre los mismos en la función de procuración de justicia, en la función de admisión de justicia o en la administración pública? ¿Por qué no pensar que alguien de alguna manera diferente puede llegar a aportar algo a la sociedad? Y es cuando se toma esa decisión. Y durante este proceso, Gerardo de la Cruz, cuando fuiste, te registraste, ¿no recibiste llamadas de MC, del PRI, de la Coparmex, de todos estos poderes partidistas y no partidistas que de pronto tienen mucho que ver con el combate a la corrupción o con la corrupción misma, en algún momento diciendo, oye Gerardo, te queremos apoyar? Se interesaron dos personas, desde luego instituciones, pero dos personas son quienes me contactan. Específicamente, no recibí ninguna llamada de MC, no recibí del PRI, no recibí de los PAN, partidos, no. Ninguno. De los partidos recibí de el equipo de Kumamoto, así se identificaba. ¿Ah, sí? Así tal cual. Maestro Gerardo. Ya viste que era 0800 Wiki, dijiste, si viene de ahí. Le estamos hablando del equipo del diputado Kumamoto. Sí. Ya Kumamoto había pedido licencia. Ya Kumamoto no ya estaba. Era con Pablo Entonces Torres. Ya era con Pablo Torres. Sí. Entonces soy el diputado independiente y nos gustaría platicar con usted, tal cual. Nos gustaría platicar con usted. Eso fue cuando estabas en registro. Cuando todavía ni siquiera entrevistas, nada. Todavía no existía la terna, ni siquiera figurábamos en ninguna terna. Cuando me dicen eso, que quieren platicar conmigo, saber quién soy yo y de alguna manera qué es lo que pretendíamos. Y me sentí algún inconveniente en venir al Congreso, ninguno absolutamente. Entonces acudí con ellos, me recibieron en la oficina, obviamente una oficina bastante diferente a lo que te imaginas. Sui generis, ¿no? Muy sui generis, bastante diferente a lo que es otra oficina de algún diputado. Sí, claro. Y de hecho, pues no lo conocía, desde luego, no lo conocía al diputado, fue grato conocerlo. Pero fue tu única reunión. Y tuve una reunión también con alguien de Coparmex. Después recibo una llamada y me dicen, Alberto Lazo, soy Alberto Lazo y coordino el Comité Anticorrupción de la Coparmex y queremos platicar contigo. También, tal cual, queremos platicar contigo. Igual me reuní con él, ni siquiera fue no fue un desayuno, no fue un café, nos encontramos en una oficina. Me platicaron cómo ellos venían trabajando en ese tema anticorrupción y también de dónde venía yo, o sea, porque también finalmente es Gerardo de la Cruz, que en algunos medios lo conocían. Sí. Vamos, tú me dices, aquí habías venido con nosotros. Yo a ti te conocía. Sí. Claro, me conocían en los juzgados, me conocían en las universidades. Eras académico de la Panamericana. Pero en los partidos no me conocían, en las cúpulas empresariales no me conocían. ¿Por qué? Porque ni siquiera como litigante es mi perfil de profesionista. Pero nunca
digamos, te pidieron algo a cambio, ni Absolutamente, nada por tu apoyo. Oye, ¿sabes absolutamente. qué? Vamos a hacer las gestiones para que entres. Absolutamente, ¿Te no. sientes en este momento, Gerardo de la Cruz? Porque creo que eso es fundamental. Creo que el expertise lo tienes, el conocimiento lo tienes, lo has demostrado durante tu trayectoria. Pero te sientes suelto, independiente, como Sí, para tomar sí. decisiones. Es decir, no piensas y dices, yo pasé y soy fiscal anticorrupción porque votaron a favor de mi PRI, Movimiento Ciudadano, y por lo tanto, ese tipo de intereses no tengo que tocar. No, absolutamente. Cuando se da, cuando finalmente ya podemos estar en una terna, que es más, te comento rápidamente, yo tenía programadas mis vacaciones, inclusive ya reservado, ya pagado, para el día 14 de diciembre. Yo tenía 3 años que no podía salir de vacaciones con mis hijos solteros y con mi esposa, porque mi hijo por cuestión de trabajo, mi hija por cuestión de escolar, no podía. Entonces, era la primera vez en 3 años que íbamos a salir de vacaciones juntos. Y finalmente el 14 de diciembre es cuando ya me incluyeron a la terna y me citan al 14 de diciembre. Entonces, obviamente ya no tuvimos esas vacaciones, pero finalmente estoy en esa terna. Y fue una tremenda sorpresa saber... Fue la segunda terna, ¿no? Porque Fue en la primera terna no sí, estabas en la incluido. segunda terna. Sí, en la segunda Pero terna. fue la primera vez que tengo que acudir en esto. Y fue una sorpresa saber que un partido como Movimiento Ciudadano me había apoyado, sin conocerme, sin haber hablado nunca con nadie. O sea, obviamente habíamos estado, si quieres, en algún foro donde estuvo Alfaro, pero de una manera crítica. Finalmente, habíamos estado en algún evento donde había estado Caro, pero yo criticándolo precisamente como comisario de policía. Municipal. Entonces, sí. de repente saber que te apoyaron es grato. ¿Por qué? Porque te apoya alguien que no sabe ni quién eres. Y esto desde luego que fue una sorpresa, pero no generó absolutamente ningún compromiso con nadie, porque ellos decidieron decidieron apoyarme, inclusive tal vez por presentar una oposición a una postura oficial. Eso no lo sé. Eso no lo sé. Las motivaciones finalmente decidieron apoyarme. Finalmente es difícil de valorar, ¿no? Pero vamos, en ese momento sí se empiezan a conjuntar una serie de factores, porque surgió, después de ese receso que se da, ya surgieron desplegados de universidades. Sí. Surgieron opiniones de cúpulas empresariales. De cúpulas empresariales apoyando tu candidatura. Y la sociedad civil también haciendo manifestaciones y movimientos en las redes sociales, algo que no me esperaba, pero yo lo creo que, vamos, no es porque sea Gerardo de la Cruz, sino porque se estaba presentando simplemente una opción. ¿Qué te dijeron en tu universidad, en la Panamericana? Esto también fue algo muy curioso, porque yo no hablé con el rector de la Universidad Panamericana antes de registrarme. No, desde luego tampoco ni siquiera fue de decir, oigan, ¿cómo ven? ¿Lo valoran? No, simplemente cuando se me identificó etiquetándome así como académico de la Universidad Panamericana, fue simplemente por la presencia que gracias a la Panamericana había tenido en medios, pero no porque la Panamericana me hubiera impulsado. Vas y das clases. Claro que cuento con el apoyo de la Universidad Panamericana, pero soy un Ya profesor. después viste al rector y platicaste con él. Con el director de la Escuela de Derecho. El rector estaba en ese momento fuera del país y le externé mi agradecimiento por su presencia en ese desplegado. Hasta ahí. Pero no se dio nunca tampoco no hubo el comentario previo, sino fue que yo me presenté y fue la Universidad de Guadalajara, a través de su canal, quien en la primera nota dijo fulanito, y el académico de la Universidad Panamericana, porque con esa etiqueta acudía con ellos, aunque soy egresado de la Universidad de Guadalajara. Finalmente, con esa etiqueta aparezco en los medios desde hace algún tiempo. Para redondear, y después del corte le vamos a entrar a cómo ves la fiscalía, los recursos, todo, qué armas tienes para ser un fiscal que dé resultados, pero ¿no sientes que se le debes a ningún partido, a ningún empresario, a ninguna universidad, a nadie que pudiera tener interés en que la fiscalía estuviera a modo? Afortunadamente no siento compromiso con ningún partido. De hecho, la Universidad Panamericana, estoy muy agradecido por el tiempo que me ha tenido entre sus filas como académico. Con la Universidad de Guadalajara estoy agradecido porque yo cursé desde la prepa hasta la maestría, pero no tengo contacto con el grupo político Universidad de Guadalajara. Y obviamente con todos los demás únicamente tengo el agradecimiento por su apoyo. Hasta ahí. Vamos al corte, 9 de la mañana con 31 minutos. Al regreso le preguntamos a Gerardo de la Cruz sobre cómo ve la fiscalía, cómo queda, en cuánto tiempo podría haber resultados, también cómo le fue en los exámenes de control y confianza. De la mañana con 35 minutos. Te recuerdo que nuestro WhatsApp es el 33 18 80 76 41, por si nos quieres mandar un mensaje, un comentario, algo. Aquí están abiertas las vías de comunicación
para que no lo envíes. Platicando con Gerardo de la Cruz, fiscal anticorrupción, quien fue ya nombrado por el Congreso y está en el proceso para jurar el cargo, para protestar el cargo y por lo tanto ser el primer fiscal anticorrupción de Jalisco. Gerardo de la Cruz, fuiste a hacer los exámenes de control ya y los confianza. Presenté, de hecho hace exactamente 2 semanas, el día de hoy se cumplen 2 semanas que estuve ahí, iniciando a las 8 de la mañana de ese lunes. Efectivamente, de hecho son exámenes bastante exhaustivos, muy profesionales. Los presenté a nivel federal, dado que se considera un cargo de alto mando, pero vamos, la verdad es que desde todos los aspectos, te narro prácticamente cómo fue el primer día. El primer día fuimos citados a las 8 de la mañana en ayunas porque se nos practicaría, entre otras cosas, un antidoping. Fue en sangre y en orina, pero además un examen médico bastante completo que incluyó desde un electrocardiograma, placas de tórax, dental, oculista, ortopedista, cardiólogo, tomografía del cráneo, o sea, bastante completo, bastante completo. Terminamos esto a las 11:45 y a las 12 empezó el psicológico. Entonces prácticamente 15 minutos. 4 horas de exámenes médicos, sí, más o menos. Más poco menos. 15 minutos y empezar con el psicológico. Que duró más de 6 horas. Implicó desde luego algunos tests en la computadora, test también. Oye, eso no son exámenes, son torturas. No, bueno, son muy completos, son muy profesionales. El personal, la 6 verdad horas es sin que, parar. Sí, sin parar. Sin parar. Lo que pasa es que, es un proceso en el cual estás trabajando en la computadora y de repente decían, Gerardo, ahorita ya no toca la computadora, ahora tienes que ahora hazme un dibujo de una figura masculina. Y pues te pones a dibujar una figura masculina, un monito como los que hacen los niños de primaria porque son muy malos para dibujar, pues y enseguida, ahora cuéntame una historia de esta persona que dibujaste. Y eso te refleja de alguna manera. Y ahora una figura femenina y cuéntame la historia, ahora lléname ese test, complétame estas frases y ahí te va. Ahora sigue con la computadora. Ahora para ver si estás cuerdo. Sí, claro. Ahora espérate, ven para acá porque te toca la entrevista psicológica. Y esa de entrevista psicológica duró 2 horas 15 minutos. Entonces escudriña, pero tu perfil psicométrico, completo, completo. Y también, muy, por ejemplo, el intenso. asunto de la lana, el socioeconómico. Eso fue al día siguiente. Al día siguiente, efectivamente, claro, me pidieron alguna información con la que tuve ya que llegar y también ahí fue checar efectivamente qué propiedades tienes. Vamos, como un litigante modesto, pues tengo una casa donde viven mis hijos y tengo pero no carros llevaste que tu no son departamento nuevos. de Miami No, absolutamente. Afortunadamente, vamos, de donde nosotros venimos lo que tenemos es mucho. Tal cual, de donde venimos lo que tenemos es mucho. Entonces, pues vamos, no hay nada que no puedas explicar de lo poco que tienes. Finalmente tengo 30 años como litigante, 20 años como académico. Y después de que tocó vivir esta experiencia, porque hay tantos opinadores, incluso ciudadanos que dicen que los exámenes de control y confianza no sirven para nada. ¿Te parece que no sirven para nada? Es que no, yo creo, al menos yo inclusive los he criticado aquí en esta oficina, los he criticado. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que muchas veces tenemos personas que han pasado los exámenes de control de confianza y luego los detienen con vehículos robados, los detienen extorsionando, los detienen robando. No son policías, ¿no? Pero, ninguno tal vez. Pero un examen de control de confianza no es otra cosa que una fotografía de este momento. El que en ese momento cuando los presentaste hayas estado bien y hayas salido bien, no quiere decir que en una semana, en 15 días o en un mes no vayas a cambiar. Y habrá también situaciones en las cuales, particularmente el famoso polígrafo, que te lee muchísimos indicadores, pues como se le practican a nuestros policías, yo lo he criticado aquí, no es de la manera más adecuada. De entrada, nadie está tranquilo cuando lo sientan en el polígrafo, por todos los indicadores que te ponen. O sea, finalmente, te ponen 2 indicadores, que te los atraviesan por la espalda y se unen en el pecho, otros en el estómago, otro en el brazo derecho, que es como un aparato con el que toman la presión, lo tienes así de alguna manera inflado, pero conectado a la computadora, y en 3 dedos de la mano izquierda te ponen sensores. Y obviamente no te muevas, no voltees, y nada más contesta lo que te pregunto. No respires. Entonces es que tú nunca sientes tu respiración. O sea, la respiración es algo que hacemos automático sin siquiera nuestra mente está pensando en ello. En ese momento tú sientes tu respiración. Sientes cada que inhalas y cada que exhalas. Nadie está tranquilo ahí. Entonces de pronto salen unos resultados que son inexplicables. Exactamente. No porque estés mintiendo. Yo de alguna manera. Estás nervioso. Efectivamente. Llegué, en días fríos, llegué después de haber pasado una noche tranquila en el hotel a presentar el examen. Pero hay policías
que salen después de una guardia de 24 horas y se van a presentar los exámenes. Obviamente no pueden estar tranquilos. Entonces, a lo mejor los exámenes son buenos aquí localmente, pero la forma en que se aplican es lo que tenemos que discutir. Ahora, Gerardo de la Cruz, hay quien cree que es muy complejo el sistema, no solo el sistema anticorrupción, sino en general el sistema que protege la corrupción en Jalisco y a nivel nacional, y que tal vez un académico no está preparado para enfrentarse a eso, para enfrentarse a la podredumbre del sistema, para enfrentarse a lo que significa las pruebas, ir hasta el fondo. ¿Qué opinas de esa valoración que de pronto se hace de los académicos? Tú eres uno, de un litigante. Qué bueno que me lo preguntas. De hecho, porque me he quedado con ganas de decirlo. Cuando tuvimos esa comparecencia en el Congreso, y donde se suponía que íbamos a presentar nuestro plan de trabajo, pues tuvimos uno de los aspirantes, profesionista exitoso, pero que a lo único que se dedicó fue a decir, es que no puede ser, no presentó un plan de trabajo, sino que dijo, es que no puede ser que vayan a votar por un académico, es que los académicos vienen a aprender, es que los académicos no saben de lo que se trata la vida real. Pero déjenme decirles algo, yo soy un académico de 2 horas al día, yo doy clases de 7 de la mañana a 9 de la mañana, a 8:45, el resto del tiempo soy litigante, soy un operador del derecho, y como operador del derecho tengo la experiencia de 30 años en el ejercicio profesional, y aquí debemos dejar algo muy claro. En el ámbito del ejercicio de la Procuración y Administración de Justicia tenemos prácticamente 3 sectores. Tenemos a la Fiscalía como un operador del derecho, y tenemos al defensor del otro lado, al órgano de la defensa. Yo estoy en el órgano de la defensa desde hace 30 años. Se lo conoces desde ahí. Claro, pero déjame decirte algo, ¿qué tan trascendente es estar en el ámbito de la defensa? Tú como defensor te das cuenta perfectamente de cuáles son los errores que comete la Fiscalía, y eso lo aprovechamos muchas veces para poder obtener éxito en nuestro trabajo. Y de ese manejo que hagamos los dos, el fiscal o el agente del Ministerio Público y el órgano de la defensa, es de lo que va a venir la labor del otro órgano que interviene en este proceso, en ese triángulo, que sería el juez. Entonces yo me puedo dar cuenta perfectamente cuando el fiscal hace bien las cosas y cuando las hace mal, pero también me puedo dar cuenta de cuando las ha hecho mal, porque a propósito, tal cual. Yo no quisiera saber cuántos secuestradores obtuvieron su libertad gracias a que la gente del Ministerio Público no recabó una firma en la constancia que se deja de la llamada para informar que está detenido. Porque no recabar esa firma, porque con no recabar esa firma implica que su declaración no tenga ningún efecto, que su declaración sea una prueba ilícita, y las pruebas que obtienes derivadas de una prueba ilícita también lo son por el efecto reflejo de la prueba ilícita. Entonces las pruebas que salieron de su declaración tampoco son válidas. Entonces eso es una experiencia que tengo. Eso es, y eso es corrupción. Eso eventualmente, desde luego que te tiene que probar que se hizo con toda la voluntad. Pudiera ser una ineptitud o pudiera ser corrupción. Pero eso es algo que la defensa muchas veces ha aprovechado. Y desde luego, entonces, en ese ámbito es donde no pueden decirme que vengo a aprender. Porque finalmente no soy únicamente un académico, soy un operador del derecho que conoce desde uno de los sectores el proceso penal. Hay una coyuntura, Gerardo de la Cruz, con la Fiscalía Anticorrupción, y creo que con el Sistema Estatal Anticorrupción en su conjunto, que es ávido, y me parece que no es despreciable, apoyo de los poderes públicos a que haya un buen sistema estatal anticorrupción en Jalisco. Eso es innegable, del gobernador, de la oposición, de los alcaldes, y eso es un buen mensaje de que hay voluntad política para construir. Pero cuando ya nos vamos a los hechos, en términos económicos, presupuestales, vemos que todo el sistema estatal se va a llevar 40 millones de pesos en el presupuesto 2018. De esos recursos tendrá que salir algo para la Fiscalía Anticorrupción, para contratar agentes del Ministerio Público. Parece que vas a tener pocos dientes, pocos agentes del ministerio, que se van a poder hacer pocas contrataciones, que no van a haber los mejores salarios. ¿Qué te parece esta simetría? Por un lado el discurso de apoyo, pero por otro, pocos recursos en la práctica. Yo creo que lo valioso en este momento, lo que tenemos que destacar es precisamente que existió la voluntad política para cumplir con el mandamiento constitucional, porque fue un mandamiento constitucional crear ese sistema estatal anticorrupción. De entrada, el cumplirlo, pero cumplirlo de la forma en que se cumplió aquí, permitiendo que en un proceso transparente, aunque no sin obstáculos, finalmente llegara alguien que no tiene compromisos. Eso es algo destacable. Y en la auditoría también. Y el auditor también, efectivamente. Ahora, la siguiente etapa, ¿cómo va a funcionar esto? Efectivamente, cuando se habla de 40 millones de pesos para el sistema,
pudiera parecer poco, Nada. porque no es únicamente para la Fiscalía. No. Para Para la todos los que Fiscalía, integran el comité exactamente, coordinador. Para la Fiscalía se hablan de que se destinarán 20 millones de pesos, que también pudiera parecer poco, pero aquí hay algo que no podemos dejar de atender. Tenemos que trabajar pretendiendo dar los mejores resultados con las herramientas que se nos proporcionen. Se habló también de 16 plazas que serían creadas para el sistema estatal anticorrupción. De esas 16 plazas, de origen, eran 6 plazas únicamente etiquetadas para la Fiscalía. Pero esto se ha venido incrementando. Hemos tenido ya algunas pláticas con el Ejecutivo y con el Secretario de Gobierno, precisamente estableciendo qué es lo que podemos hacer tanto con ese presupuesto que se nos asigna como con las plazas destinadas. Y de esas pláticas que hemos tenido ha surgido que se ha incrementado la plantilla. ¿Cuántos? Ya no de entrada, cuando se habló de origen de 6 plazas, se estaba pensando únicamente en arrancar con una agencia de Ministerio Público. Tuvimos ya una plática en la cual se incrementó y de entrada se autorizaron 2 agencias de Ministerio Público. A mí me más. preocupa, Gerardo, perdón por interrumpirte, que el fiscal anticorrupción tenga que hacer esta gestión. Bueno, es que es Tenga una que ir con el situación- Ejecutivo. Yo entiendo que lo haces Claro. pensando en que esto camine. Sí, claro. Pero me parece que, y ojalá el gobernador no te pida nada, pero me parece que puede ser una piedra en el sistema estatal anticorrupción si cada vez que hay un problema económico tienes que ir con el Ejecutivo, con el Secretario General de Gobierno, a que te dé condiciones, ¿no? De alguna manera, quiero pensar que cuando se establece ese presupuesto y se asigna el número de plazas, es porque en realidad no se tenía. Eso se discutió antes de que tuviéramos inclusive la comparecencia donde se estableciera qué es lo que pretendíamos hacer en esta fiscalía, con qué herramientas queríamos trabajar. Por lo tanto, fue un presupuesto que se proyectó de entrada, por así decirlo, que puede tener ajustes y así me lo comentaron. O sea, para dejarlo Entonces, claro, va a depender. ¿sí puede haber ajustes? Sí puede haber ajustes, claro, eso fue lo que Te me ofrecieron. están ofreciendo más plazas para que haya más agencias del Ministerio Exactamente, Público dentro de la Fiscalía exactamente, Anticorrupción. Así es. Eso Y surgió los de una 20 plática. millones de pesos que vienen etiquetados directamente del presupuesto estatal. Así es, tal cual. Y de ahí, hay una serie de factores con las que se tiene que trabajar en esta fiscalía, y eso yo lo dejé sentado desde la primera oportunidad que tuve de platicar con el señor gobernador y con el secretario de Gobierno, que por el perfil de la fiscalía y por el perfil de los delitos que se investigan, se requiere de cierto nivel de asesores bastante técnicos, bastante especializados Criminalística, todo, y claro. en seguimiento de dinero, Claro. en fiscalización, Inteligencia en auditoría, financiera, en inteligencia sí. financiera. Entonces, esto únicamente lo tienes con un presupuesto adecuado, desde luego. Y precisamente de esos 20 millones de entrada, obviamente se tendrán que, no puedes tampoco pensar en este momento contratarlos ya como tales, decir voy a tener este y este otro experto ya contratados ganando a la quincena o ganando al mes lo que les toca. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos la carga de trabajo que requiera de su intervención, de su expertise. Entonces va a ser en función de cómo se vayan presentando, los casos, desde luego, cuando se vaya llamando a los asesores expertos en esas materias que se requiera para llevar a cabo una investigación de manera muy profesional. ¿Sabes cuánto vas a ganar tú? Sí, eso está determinado en el presupuesto. ¿Nos recuerdas la cifra? Sí, cómo no, son 146,000 pesos, algo así. ¿Brutos? 146,000 pesos. Eso es el bruto y obviamente de ahí vendrá la reducción de impuestos. Eso viene ya desde la aprobación de las leyes. Eso está desde antes de que saliera, antes de que saliera la convocatoria prácticamente. Ya se sabía. Eso ya se sabía. Vamos al corte, regresamos con Gerardo de la Cruz para seguir platicando sus temas y por supuesto leer tus mensajes. De la mañana con 53 minutos. Preguntas para Gerardo de la Cruz. Se nos está acabando el programa. Nos piden anonimato. Para que cambie la corrupción deben cambiar los altos mandos, pues el narcotráfico le paga a los policías. ¿Estarías de acuerdo con esto? Que para acabar con la corrupción hay que acabar con los altos mandos. Yo creo que para acabar con la corrupción tenemos que cambiar un modelo de pensamiento, tenemos que cambiar una cultura. Y curiosamente eso es algo en lo que también esta Fiscalía pretende incidir. A diferencia de la Fiscalía General y de la Fiscalía Central, esta Fiscalía no es únicamente el investigar y perseguir el delito, sino también nos toca un área es muy específica, es una facultad que nos da la ley y no es más que una facultad, es una obligación
Nosotros tenemos que generar programas de capacitación que se deben difundir de manera en instituciones públicas y privadas de la cultura anticorrupción. Sí. Entonces, eso es prevención y eso es tratar de cambiar este modelo de pensamiento que hemos tenido a lo largo de muchísimos años. Oye, con relación a lo que nos dice Raimundo Guzmán, dice: buen día, Enrique, y saludos a tu invitado, el señor Gerardo de la Cruz. Viendo lo que pasó en el Estado de México con el fraude documentado por medio de videos, le pregunto, ¿por qué un video de algún delito grave, robo, fraude, etcétera, no es válido durante la audiencia o el proceso legal y sí una foto de fotomulta, por ejemplo? De hecho, es una situación, vamos, de interpretación procesal, pero para mí, bien presentado, bien documentado, una prueba electrónica es completamente válida, pero tiene mucho que ver con la acreditación de este medio. Esto es de alguna manera algo que nos falta en cuanto a capacitación. Desde luego que los videos son válidos si los presentas, pero tienes que acreditar el video, tienes que demostrar de dónde viene y tienes que incorporarlo de manera adecuada. Muchas veces nos puede faltar la técnica para incorporar la prueba y eso hace que no se le dé la valoración adecuada. ¿Y el asunto electoral también te va a tocar, Gerardo? No, afortunadamente existe una fiscalía electoral. Pero muchos casos de corrupción, desde donde tienes que jalar la hebra es las elecciones. Sí, claro, pero ahí sí tendrá que ser muy fina la línea, es una línea muy fina, desde luego. Aquí, vamos, en derecho, y particularmente en materia penal, muchas veces las conductas típicas se confunden, y si se confundían en algunas que son más elementales, como si un robo es verdaderamente un robo, o un abuso de confianza, y si el abuso de confianza es abuso de confianza y fraude, y no robo, eso muchas veces lo único que requieres es conocer perfectamente la conducta típica. Hay ocasiones en que una conducta aparentemente cabe en dos legislaciones o en dos competencias, pero aquí lo trascendente es que hay una regla. La regla establece que lo especial prevalece sobre lo general. Entonces, si por poner un ejemplo más burdo que puede ser más fácilmente explicado, hay ocasiones en que tenemos presente la figura del contrabando, y contrabando es introducir mercancía al país sin el pago, introducir o extraer también, sin el pago de los derechos de las contribuciones correspondientes. Pero luego pensamos, bueno, ¿y qué tal cuando lo que se introdujo sin pagar los derechos, sin pagar las contribuciones, sin permiso, fueron armas? Sí. Eso también es contrabando. No, espérame, es que tenemos una ley especial de armas y que te habla de introducción clandestina de armas al país. Entonces, aquí se irían por los delitos específicos de corrupción, más allá si se originaron en elecciones o no. ¿Cómo se originaron? Marco Reyes, hola, buen día, Enrique, y buenos días al fiscal anticorrupción, que debería darse una vuelta a la Secretaría de Previsión Social. Ahí deambula la corrupción. Le dan preferencia a los patrones y no hacen nada por el trabajador. Y si gusta me puede dar una cita para ir con usted, o por teléfono. A mi hija la despidieron por haber tenido a su hijo. Qué lamentable. Desde julio, y la quería mandar a México, aunque aquí me parece que es un caso de justicia laboral. Es un caso de justicia laboral, pero en relación a lo que él comenta de precisamente esa secretaría, bueno, tenemos un mapa de riesgo, desde luego. Yo creo que cualquier persona que se le pregunte en lo económico, oye, ¿qué dependencia consideras que hay más corrupción?, te van a señalar 2 o 3. Eso es algo que nosotros también ya conocemos, algo que sabemos, pero sin embargo habrá formas en que abordaremos eso. Y también creo que es importante, fiscal, y tal vez ya tendrá que ser para otro programa, pero definir qué es corrupción, qué entra dentro de los delitos relacionados con la corrupción, porque a veces pensamos que todo es corrupción, claro, pero no necesariamente esos delitos están tipificados. Efectivamente. ¿No? Y para eso también es importante hacer cierta pedagogía. Algo que nosotros pretendemos hacer como una primer labor para manejar ese tema de la prevención es hacer convenios de colaboración con las instituciones públicas para identificar en la labor que llevan a cabo cuáles son los actos de gobierno susceptibles de producir hechos de corrupción en esa esfera. Y una vez que tengamos, si nomás por tomar como ejemplo esa que nos menciona la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, bueno, procuraríamos hacer un convenio con el secretario de Trabajo para decirle, permítanos hacer un análisis de la labor que ustedes desempeñan para identificar cuáles actos son susceptibles de producir hechos de corrupción. O si no te permite, ¿no? Sí, pero es mejor llevar las relaciones tema de paz, prescripción, eso es un tema de previsión. Pati Alcalá, gracias por lo que me dices de AMLO, de la introducción. Mañana respondo a tu mensaje con mucho gusto. Alfonso, estimado Enrique, buen día. Vaya responsabilidad la que tiene el fiscal anticorrupción. Se ve que es capaz para salir adelante del compromiso. ¿Y qué opinas de los cierres de pre-campaña de Alfaro y AMLO? Ya los comenté ahorita, pero mañana abundo sobre el tema. Pablo Arturo Morales, buen día. Los diferentes equipos de administración municipal tienen muchas maneras de ver los reglamentos y disponer su aplicación con exageradas discrepancias. ¿Eso es corrupción?
sea, hay que ver si hay detrás dinero, relaciones. Claro, ¿no? desde luego. Es que, vamos, corrupción se puede dar no únicamente en el tema de dinero, sino también el ejercicio indebido de funciones puede darlo, pero tendríamos que checar, hay algo que no podemos perder de vista. En materia penal, hablamos como un elemento del delito la tipicidad, Sí. y la tipicidad implica que la conducta se adecue exactamente a lo que describe la ley. Entonces habrá en algunas ocasiones hechos que se parecen a un acto de lo que la ley describe como corrupción, pero recuerden que la Constitución prohíbe aplicar penas por analogía o por mayoría de razón. Entonces tiene que ser exacto la conducta. Fiscal, gracias. Nos quedamos Al con contrario, muchísimas como siempre, es un preguntas, placer muchísimos estar temas, con pero ustedes. ojalá nos estés visitando. Sí, claro, con todo gusto. Aquí Te estamos agradezco, a la Gerardo de orden. la Cruz. Nos escuchamos mañana a las 9 de la mañana. Vamos a ir platicando de esto y, por supuesto, respondo todas sus dudas sobre los cierres de pre-campaña. Soy Enrique Tucen y hasta mañana.